Dale play a tu pantalla, porque hoy viajaremos a los orígenes del videojuego. Mucho antes de tener una consola en casa, los videojuegos se jugaban en la calle. Entre luces parpadeantes, filas de jugadores y el eco de las maquinitas con los botones presionados una y otra vez, nacía una nueva forma de diversión que unió a toda una generación en una misma pantalla. Hola a todos, yo soy Elizabeth del Toro y el día de hoy nos vamos directamente al corazón pixeleado de los 80s. Aquella época cuando el gaming aún no se vivía en línea, sino que se vivía compartiendo una misma pantalla y la maquinita de arcade solo te pedía una cosa: inserta una moneda. Porque antes de que existieran los controles inalámbricos, hubo una generación que competía compartiendo una misma pantalla. Así que prepara tu joystick, súbele al volumen y ponte cómodo porque en este episodio viajaremos desde las luces del arcade hasta el control de tu consola. Todo eso aquí en el flashback. Los videojuegos comenzaron su historia entre el público desde los años 60. Con juegos para nada complejos cuyo atractivo básicamente eran luces parpadeantes y algún que otro efecto de sonido coqueto. No fue hasta los años 70 que pudimos empezar a ver juegos un poquito más sofisticados, pero su verdadero apogeo llegó en los años 80. En ese entonces, los videojuegos se encontraban en maquinitas de colores brillantes alineadas una con la otra, en un espacio que para los niños de esa época parecía parque de diversiones. Es así como nacieron los arcades. Los centros recreativos de aquella época se convirtieron en puntos de encuentro. Ahí se hacían amistades, nacían rivalidades y los torneos improvisados eran el espectáculo del día. En estos espacios se iba forjando una cultura. El sonido de los botones era música, las luces marcaban la victoria o la derrota y los campeones del vecindario eran las verdaderas leyendas locales. Pero los arcades no solo representaron diversión, fueron el primer paso hacia una revolución tecnológica y social, el nacimiento de una industria que cambiaría para siempre la manera en que nos entretenemos. Pero para entender por qué los arcades se volvieron tan populares, es necesario que mencionemos a una empresa que llegó a cambiarlo todo: Atari. Fundada en los años 70, Atari fue la encargada de llevar los videojuegos al público de forma masiva con estas maquinitas que funcionaban con una simple moneda. En aquel entonces, un crédito para una sola partida te costaba tan solo 10 centavos estadounidenses. Es así que en 1971 Atari lanza Computer Space, el primer videojuego masivo para arcade. Pero el verdadero éxito de esta empresa llegaría hasta el año siguiente, cuando lanzaron Pong, un videojuego basado en el tenis de mesa o mayormente conocido como ping pong. En este videojuego el objetivo era anotar antes que tu oponente 11 puntos. Y con esta mecánica simple pero adictiva, logró capturar a millones de fanáticos a lo largo de todo Estados Unidos. Y es así que poco a poco empezó una fiebre masiva. Todos los locales, bares, boliches querían tener su propia máquina de Pong. El simple acto de insertar una moneda fue la que dio origen al lema Insert Coin to Play, inserte moneda para jugar. Atari siguió innovando con juegos mucho más complejos. Llegó Centipede en 1980 y Tempest en 1981. Cada nuevo título mostraba avances tanto en gráficos como en sonido y jugabilidad, consolidando la marca como símbolo de la creatividad en los 80s. Claro que estos videojuegos se volvieron algo icónico de la época, pero hubo otros que quedaron en la memoria colectiva, incluso hasta nuestros días. Según la revista Forbes, en un artículo publicado en 2024, estos fueron algunos de los videojuegos que terminaron por definir la época de oro de los arcades. En 1980, Pac-Man rompió con la rutina de los disparos espaciales. Fue el primero en apostar por la estrategia, la recolección y por un personaje que todos reconocemos con solo una silueta amarilla. Un año después, Donkey Kong presentó a un héroe que más tarde sería leyenda,
Mario. Además, fue el primer juego que permitió la opción de saltar, algo que hoy parece básico, pero te juro que en ese entonces fue toda una revolución. Mr. Arcade, get him out of here! He's playing Donkey Kong! You like Donkey Kong, eh? Okay, big fella. It's the official tabletop version of Donkey Kong, and it looks, plays, and sounds the same. It even has different screens as you get higher. And even more important, you can take Donkey Kong home. Official Donkey Kong, the arcade game you can take home with you from Coleco. Tron, estrenado en 1982, llevó la magia del cine a los arcades, mezclando gráficos futuristas con el estilo visual de la película de Disney. Después llegó Mario Bros, con su desplazamiento lateral, niveles llenos de color y una música que hasta los más pequeños pueden tararear. Up the plumbing for Luigi's in a bind. Giant turtles out to get him, creepy crabs are right behind. Fighter flies, jeepers yikes, they're all coming out the pipes. Mario, where are you? It's Atari Mario Brothers with Mario from Donkey Kong, his brother Luigi, and lots of crazy creatures. And it's twice the fun when two play at once, because you need all the help you can get. Mario, where are you? Mario Brothers, new from Atari. Y en 1984, Tetris, creado en la Unión Soviética, demostró que la genialidad no solo dependía de los gráficos, sino de la lógica. Y aunque no nació en máquinas de arcade, su éxito fue tan grande que llegó a casi todas las plataformas posibles. Y cerrando la década, llegó Street Fighter. Este juego cambió el concepto de pelea, introdujo los ataques especiales y encendió la chispa del género que más adelante dominaría la década de los 90. Y si hablamos de leyendas de los arcades, hay un par de menciones honoríficas que marcaron la diferencia y sí o sí debemos mencionar. En 1978, Space Invaders fue uno de los primeros en mostrar el puntaje máximo en pantalla y en dividir el juego por niveles, dando a los jugadores una meta clara de intentar superar su propio récord. Un año después llegaría Asteroids. Se convirtió en uno de los mayores éxitos de Atari durante la era dorada. Su mecánica simple de naves y asteroides flotando por el espacio lo volvió un clásico instantáneo y el videojuego más vendido de la compañía en aquel entonces. Todos estos títulos transformaron a los arcades en algo mucho más grande que solo entretenimiento. Se volvieron parte de la cultura popular, un punto de encuentro y una gran oportunidad para socializar. No había nada más emocionante que encontrar con quién jugar tu videojuego favorito. Pero como todo fenómeno, la historia estaba a punto de dar un gran salto. Los videojuegos pasarían de vivir en estas máquinas de colores fosforescentes hasta la comodidad de nuestros hogares. Y con ello comenzaba la era de las consolas en casa. En 1983, Nintendo lanzó su Nintendo Entertainment System, conocida como la NES. Fue la primer videoconsola de sobremesa en utilizar cartuchos y es considerada una de las más influyentes de la historia. Además de que rescató a la industria tras el famoso crash de 1983. ¿Pero qué fue esto del crash? Básicamente llegó un punto en que el mercado se encontraba tan sobresaturado por la producción en masa de videojuegos. Esto afectó directamente en la calidad de estos mismos y, consecuentemente, la confianza de los jugadores comenzó a irse en picada, llevando a la industria casi hasta el colapso. Hasta que llegó Nintendo. Con su control de calidad estricto para los juegos, devolvió la confianza a los consumidores y sentó las bases de lo que hoy conocemos como gaming moderno. Pero mientras Nintendo dominaba el hogar, Sega Master System apareció como rival directo dominando el mercado europeo, algo con lo que Nintendo venía batallando desde hace rato.
Ofrecían gráficos más veloces y un estilo mucho más tecnológico. Y esta competencia entre ambas compañías definió los estándares que darían forma al gaming durante la siguiente década. Verdaderamente los amantes de los videojuegos pensaron que ya lo habían visto todo. Hasta que llegó la portabilidad. En 1983, Nintendo presentó por primera vez al mundo entero el Game Boy, una consola portátil del tamaño de tu mano que presentaba sus videojuegos a manera de cartuchos. Y lo más importante, tenía una batería que podía durarle horas. Gracias al Game Boy es que pudimos llevar nuestros videojuegos favoritos prácticamente a cualquier lugar. Y esta consola fue la responsable de popularizar a nivel mundial los videojuegos de Tetris y Pokémon. No recuerdo haberle pegado esta estampa de Spider-Man. Ahora, hubo varias versiones de la línea Game Boy a lo largo de 15 años. Esta que tengo aquí es el Game Boy Advance SP y lo más importante de esta consola es que fue la primera en contar con pantalla plegable y batería recargable, a diferencia de las consolas anteriores que todavía necesitaban de baterías para poder funcionar. Para bien o para mal, la línea de Game Boy concluyó en el año 2004 para dar paso a una nueva consola que continuaría cambiando la historia de Nintendo. Más adelante nos presentarían el Nintendo DS, una consola cuya característica principal e innovadora era la pantalla táctil. Más adelante llegaría el Nintendo DSi, que es la consola que tengo aquí, que también comenzaría a incluir cámara, micrófono y, lo más importante, conexión Wi-Fi. Fue como brincar del pasado al futuro de golpe. Básicamente, estos dos vendrían siendo abuelo y nieto. Su estética innovadora, su luz incorporada y su batería recargable de larga duración hacen de Game Boy Advance SP algo único. I decide it's alright to be a little nosy. I decide creativity can come from anywhere. I decide my cat's a composer. I decide to create my own ending. With Nintendo DSi, I decide. Play with 2 cameras, sound, downloads, and hundreds of games to make wherever you go, however you want. Si bien los 80s y 90s nos enseñaron a jugar, los 2000 llegaron para enseñarnos a conectar. Los videojuegos dejaron de ser una caja tosca con botones incómodos para convertirse en puertas hacia otros mundos, donde millones de jugadores podían competir en la misma partida estando en distintas partes del mundo. El videojuego dejó de ser solo un pasatiempo, se convirtió en una gran industria global impulsada por conectividad, tecnología y una comunidad que crecía a la misma velocidad que el Internet. Con la PlayStation 2, el entretenimiento entró en una nueva dimensión. Los gráficos 3D, las bandas sonoras cinematográficas y los juegos narrativos transformaron para siempre la forma de contar historias. Por su parte, Xbox introdujo algo que cambiaría todo para siempre, el juego en línea, con Xbox Live. Ahora podías competir o cooperar con personas al otro lado del mundo sin necesidad de moverte del sillón. Mientras tanto, Nintendo Wii rompía esquemas con su sensor de movimiento. Ya no bastaba presionar botones, ahora había que moverse, saltar y golpear. Fue la época en que jugar se volvió una experiencia compartida en familia, en fiestas y reuniones. Y más adelante, el Nintendo Switch uniría ambos mundos, la portabilidad del Game Boy y la potencia de una consola en casa, en un solo dispositivo. El resultado fue una libertad total, jugar donde quieras, cuando quieras y como quieras. Simply hand over one of your Joy-Con controllers. They come in a variety of colors that really offering a handy touchscreen, numerous ways to play, and the ability to share your favorite gaming moments on your social media channels. But as we all know, a system is only as great as its games. Todo este salto tecnológico trajo una gran evolución cultural.
los videojuegos dejaron de ser considerados solo para niños y se convirtieron en herramientas narrativas y artísticas. Y actualmente nos cuentan historias, nos hacen sentir emociones y generan comunidades globales. Porque sin importar de la época que seas, a todos nos genera la misma sensación, la emoción antes de empezar a jugar una partida. Así que si alguna vez dijiste solo una partida más, este episodio fue para ti. Esto fue el Flashback y nos vemos en el siguiente viaje al pasado. ¡Chao!